este día, quiero contarles que hice algunos cambios a la enseñanza que les iba a compartir inicialmente, meditando en esta semana. El día de ayer veníamos de regreso de un matrimonio en la costa y venía conversando con uno de los pastores que me acompañó, y de repente empezamos a tocar un tema en donde empezamos a hablar y nos encontramos tan desafiados y tan inspirados, y yo llegué a mi casa inspiradote, como dicen los muchachos, y el Señor me llevó a un texto que me llamó mucho la atención y quiero compartirles un poquito. Hice una fusión entre lo que ha tenido en el corazón y en el verso que el Señor me dejó ayer en la noche. Creo que el Señor hoy nos va a hablar y nos va a bendecir, porque la Escritura deja ver ingredientes que hay en esta tierra que Él ha puesto en nosotros para poder triunfar. Creo que nosotros nacimos para ser triunfadores. No nacimos para ser perdedores. No nacimos para ser víctimas, no nacimos para andar batallando en la vida, nacimos para inspirar a otros, mis hermanos. Ya el hecho que dentro de cuántos millones de cohermanos suyos, ¿verdad?, se pegaron esa nadada en esa noche de copas de tus papás. Espero que la estén agarrando, si no, que Kids todavía tiene espacio arriba para usted, ¿verdad? Pero el hecho de que usted haya llegado y haya entrado en la casita que le estaba esperando, ya nos hace a nosotros gente de triunfo. Nacimos ya en la primera intención de esa unión para que haya vida. Ya nacimos con la marca de ganadores. Entonces creo que eso debe de refrescar en nuestro corazón, que Jesucristo nos hizo a nosotros con propósitos de triunfo, con propósitos de bien, no con propósitos de mal. A un cristiano el mal no lo derrumba, a un cristiano el mal lo hace más bueno. ¿Alguien me ha dicho amén? Amén. A un cristiano las tribulaciones lo hace más fuerte, lo Amén. forma en carácter, le permite ver la vida como la mira el Señor. Vengan conmigo a ver, 2 Corintios. Vamos a introducirnos con este texto, que es el texto que el Señor me mostró ayer por la noche. Voy a pedirle a alguien si revisa los aires un poquito, se los voy a agradecer. 2 Corintios, el capítulo 8, y vamos hasta el verso 3. Quiero contarles algo. La iglesia de los Corintios fue una de las iglesias más difíciles que le tocó al apóstol Pablo pastorear. Fue una iglesia que le hizo sacar canas al apóstol, ¿verdad? Él decía una cosa y la iglesia refutaba. Entonces el apóstol aquí en 2 Corintios, cuando ya 1 Corintios es una tragedia, 2 Corintios empieza uno a ver los cambios en las ovejas de la iglesia que el apóstol estaba pastoreando. Y mira el verso 3, dice: pues doy testimonio, él está hablando de sus ovejas, dice: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando yo leía este texto, me alegré por el apóstol, porque dije: al fin puedo testificar él de la iglesia a la que había estado pastoreando. Pero me saltó a los ojos y al corazón esta verdad. Hay dos vías en las que podemos vivir dando. La primera es que podemos dar conforme a nuestras fuerzas, pero hay otro camino que dice aquí el apóstol, que las ovejas dieron aún más allá de sus fuerzas. Y cuando ellos dieron más allá de sus fuerzas, ellos encontraron la bendición que Dios les tenía para ellos, encontraron la victoria. Hay quienes se cuelgan de la gracia para creer que las cosas por gracia llega sin nosotros tener un esfuerzo mínimo aquí en la tierra. Quiero decirte que las promesas de Dios son nuestras legalmente, porque su palabra nos lo dijo. Entonces, en la legalidad de su palabra, en la veracidad de su palabra, las promesas nos pertenecen. Pero ¿cuántos en la vida pasamos hablando de las promesas sin obtenerlas? Entonces yo quiero enseñarte que la iglesia alcanzó sus promesas cuando ellos dieron aún más allá de sus fuerzas. Y a lo mejor hoy tú estás viviendo y tú me dices: pastor, yo estoy dando de mí.
Yo estoy dando para la empresa, estoy dando para mi matrimonio, yo pongo de mi parte para mis hijos, pero me tienen loca, pastor. Mire, yo estoy poniendo mi matrimonio, pero ya es que no pone en su parte. Sí, a lo mejor usted está dando con todas sus fuerzas, pero hay otra vía, y es el dar aún más allá de nuestras fuerzas. Diga conmigo, dar según mis fuerzas. Dar solo mis fuerzas. Vamos, que no tienen fuerza ni para decirlo. Diga conmigo, dar según mis fuerzas. Dar solo mis fuerzas. Y ahora vamos a decirlo más fuerte. Dar aún más allá de mis fuerzas. Dar aún más allá de mis fuerzas. Eso, ya usted está entrando en la palabra. Dar más allá de mis fuerzas. Pastor, yo ya lo he hecho todo. Ya agoté la paciencia. Ya no tengo fuerzas. Qué bueno, lo felicito. A partir de hoy vamos a dar aún más allá de nuestras fuerzas. Y vas a ver que ahí llega el milagro. Amén. Amén. Cuando pensamos en esto, el contexto de esta palabra es en el contexto de que al fin la iglesia en los Corintios había aprendido a dar. Habían mandado una ofrenda al apóstol, pero al leer yo este texto entendí que es aplicable a toda área de nuestra vida, porque nosotros constantemente estamos dando, y no necesaria y únicamente recursos. Estamos dando amor, estamos dando paciencia, estamos dando tiempo. Todos los que estamos envueltos en relaciones interpersonales sabemos que una relación se camina en dos vías. Se da, pero también ¿qué cosa se hace primero? Se da. Yo quiero que ustedes entiendan este principio, porque un principio equivocado es meterte en una relación donde tus ojos están esperando el rédito. No funciona así. Si usted está metiéndose en un negocio, poniendo sus ojos solo en el rédito que el negocio le va a dar, y usted solo apunta al rédito que usted va a lograr o la utilidad que usted va a poder encontrar, y no pone sus ojos en lo primero que tiene que invertir, jamás verá utilidad. No se puede tener un rédito si no se invierte en un negocio. Y usted, por muy jugoso que se vea el negocio, diga, wow, todo lo que voy a ganar, ahora mire cuánto tiene que invertir. Nadie puede ganar algo de lo que no se invierte. Nadie puede cosechar de lo que no se siembra. Entonces tenemos que entender que sí tenemos que reflexionar cómo estamos dando. Ahora, el tema es que nosotros queremos la recosecha sin sudar. Pastor, abre los aires porque ya está haciendo calor aquí adentro, pastor. Queremos nosotros la gloria sin padecerla. ¿Saben ustedes que el aceite de la unción salía de la figura de la pepa que tenía, del olivo de la pepa, que tenía que ser pisada, destruida y amajada para que en esa presión salga aceite? Y uno quiere la gloria del aceite sin que le hagan nada. Uno lo quiere en la comodidad de su casa, solo con el dedo viendo las redes sociales. ¿Qué hace, pastor? Esperando que Dios haga. Mientras tanto me entretengo en algo, porque Dios va delante de mí, porque Él pelea la batalla por mí, porque Él lo hace por mí. No use la palabra para tratar de disfrazar la vagancia. Ouch. A algunos les llegó directo a la mano vaga. Quiero que vean Filipenses, capítulo 2. Vayan a ver este texto conmigo. En el verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál fue el sentir. El sentir que hubo en Jesús, ¿cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta de lo que consiguió él al hacer esto. Y dice el apóstol: haya en nosotros este mismo sentir. Lo primero que enseñamos cuando hablamos de ese sentir es el sentir de la humildad, porque vemos que Cristo se humilló.
Pero si usted se detiene un poquito en el hecho de que se despojó y se hizo hombre y vivió como hombre, habiendo dejado su trono y murió, creo que aquí también hay un sentir de sacrificio. Creo que Jesús se sacrificó para poder obtener la bendición. No crea que Jesús usted ha leído los evangelios, Jesús tuvo que padecer, Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que vivir la humillación, pregunto, ¿Jesús era 100% Dios? Era 100% Dios, pero pregunto, ¿era 100% hombre? También era hombre. Entonces les pregunto, ¿tuvo tentaciones? Sí, dice la Biblia que él fue tentado en todo. Usted no ha sido tentado en todo, ya con la chulla que tiene ya no puede. Hablo de la tentación, por si acaso. Ya con la que se carga ya no puede. Ahora Jesús tuvo que cargar con la tentación de todos, porque él se debía convertir en el sumo sacerdote que nos pueda entender. Entonces Jesús todavía tuvo que ser tentado en toda área. Entonces yo creo que el sentir que hubo en Jesús fue un sentir de sacrificio y de esfuerzo para poder encontrar la bendición el cual Dios le había puesto a vivir en la tierra. El sentir de Jesús fue un sentir de sacrificio. Jesús dio más allá de sus fuerzas, porque en aquella noche en el Getsemaní, que dijo, si puedes pasa de mí esta copa, y ya las fuerzas de él ya se habían acabado. Pero un ángel del Señor lo fortaleció, se levantó y él cargó la cruz por amor más allá de sus propias fuerzas. Y cuando él fue más allá de sus propias fuerzas, vino el milagro de la vida y el milagro de la vida eterna para todas sus generaciones. Cuando estamos agradecidos por el sacrificio y el esfuerzo de Jesús. Pero nosotros hemos creído que ya Jesús lo hizo todo. Ya Jesús se sacrificó, entonces nosotros somos los hijos increíbles del Señor. Aleluya. A mi papá me hace todo. A mi Jesús me ayuda. Y estamos creyendo nosotros que en la vida de la gracia de hoy ya no hay que esforzarse. Mire lo que el apóstol Pablo mismo le dijo a uno de sus hijos espirituales. Segunda de Timoteo. Mire esta realidad. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Mira el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toque a su vecino y dígale, esfuérzate en su gracia. Dígaselo a él. Ay, pastor, ¿cómo es esto de la gracia? ¿No es que todo es por gracia? Todo es por gracia, pero con esfuerzo. ¿Dios te ayuda? Sí. Pero Dios que mira a nosotros, es esfuerzo. Entonces una vez se lo fue enseñando y digo, mira, querido Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué podemos entenderlo así tan claro? Por los ejemplos que luego le ponen. Mira el verso 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y luego le dice el 7, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Señores, ¿qué ejemplo le puso el apóstol a Timoteo? Le puso el soldado que pelea. Un soldado pelea en sus fuerzas o peleará más allá de sus fuerzas. Usted, pastor, déjeme ponerlo en el campo donde están las balas que matan. A ver cómo se dice, ¡pam! Se me fueron las fuerzas. No. Usted aún sin fuerzas, saca fuerzas donde no hay, porque una bala lo mata. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo estaba hablando aquí el apóstol? Le estaba diciendo, tú te vas a tener que esforzar sabiendo que una bala por ahí te puede acabar en la vida. Señores, y en esta vida hay que esforzarse más allá de nuestras fuerzas, porque una tentación, una puerta abierta puede acabar con nuestra felicidad. Puede traerte años de amargura. Por eso tenemos que entender este principio. El apóstol empieza a hablar del soldado. Yo no creo que un soldado esté en la guerra diciendo, paren, se me la bandita blanca, no disparen, me agoté.
No. Una vez me metí a jugar paintball. Pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. Estábamos con unos amigos y se metieron a jugar unas mujeres con uñas postizas. Y la bala le cae directo a la uña. Le sacó la uña, la de ayer, la de hoy y la de mañana. O sea, ¡tas! Le sacó la postiza, la verdadera y la que tenía por el codo que le iba a crecer la cabeza. Se las sacó todas. Ella salió, yo lloraba más que ella viéndola ahí en su carnecita ahí. Y ella salió con una soldada diciendo, no sé si te recuerdas, ella salió contenta diciendo, pues peleamos hasta las últimas. Yo me la quedé viendo, ¿verdad? Digo, bendito Dios, de una uña en el diente, es menos visible. Pero la actitud nuestra del soldado no es la actitud de que, no, ya no puedo. No, peleas porque es por tu vida que lo haces. Y hoy el Señor te está llevando a esta realidad. Si quieres salvar tu matrimonio, vas a tener que pelear más allá de tus fuerzas. Si quieres ver a tus hijos triunfar, vas a tener que educarlos más allá de tus fuerzas. Si quieres ver a tus ovejas salir adelante, vas a tener que ir más allá de tus fuerzas. El segundo ejemplo que le pone el apóstol es el del atleta. Y le dice, el atleta que lucha legítimamente es el que será coronado. Nadie gana la competencia. ¿Y cuánto dicen? Di el 20% de mi esfuerzo y gané. Nadie dice eso. ¿Qué dice el ganador? ¿Qué dicen los jugadores de fútbol cuando termina el partido y cuando traen el gol? ¿Qué dicen? Lo di todo en la cancha, lo dejamos todo en la cancha, lo dejamos todo. ¿Has escuchado? Y se les entiende, especialmente a los nuestros, ¿verdad? ¿Cómo jugamos? Es el World Peace de los futbolistas. Dejamos todo en la cancha, dejamos todo. Pero ¿cuánto dejaron? Todo. Todo lo dejaron. Nadie que gana dice, ¿y cuánto le dice? Bueno, la verdad, ¿qué es la verdad? Di el 30% y gané. No. El que lucha como atleta tiene que pelear más allá de sus fuerzas. Amén. Y luego habla del sembrador. Y dice que el sembrador obtiene su cosecha. Señores, una siembra a medias va a traer una cosecha a medias. Pero una siembra más allá de tus fuerzas va a traer una cosecha más allá de tus mismas fuerzas. ¿Cuántos lo creen en eso? Amén. Quiero terminar este principio. Ayer conversábamos y miramos esto. Todos los que han triunfado en la vida se han tenido que sacrificar. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a ir? ¿En tus fuerzas o más allá de tus fuerzas? Vea conmigo unos ejemplos bíblicos. Quiero dejarte un par de ejemplos bíblicos. Acompáñenme a Jueces capítulo 6 y verso 12. Todos conocemos en la mayoría aquí el pasaje de Gedeón, a quien Dios llama. Pero quiero recordarte esto. Jueces capítulo 6 y verso 12. Vaya conmigo rápidamente hasta allá. Jueces capítulo 6 y el verso 12. Mire cómo le dice el Señor. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esto describía el talento de Gedeón? No. ¿Qué describía de Gedeón? Su actitud. Es decir, que antes de la aptitud, Dios mira la aptitud. El tener aptitud es el ser bueno para algo. Y el mundo le pone mucho ojo a las aptitudes. Pero hay muchos talentosos que no triunfan por no tener la actitud correcta. La Biblia no lo llamó a Gedeón y dijo, aquí está el mejor guardador del trigo. Nunca se habló de su actitud. Se habló de su actitud. Aquí está, varón esforzado y valiente. Gedeón vivía una de las crisis más duras que estaba pasando su pueblo. El resto estaba escondido. Y mientras el resto estaba
cómodo y había andado según sus fuerzas, hubo uno que dio más allá de sus propias fuerzas y que estaba sacando y guardando el trigo para que no se lo vengan a robar. Y en ese esfuerzo es que Dios mira, porque la Biblia dice que Dios está mirando desde los cielos a quien derramar favor para usar. Y Dios busca al que se esfuerza y al que es valiente, es decir, al que va más allá de sus fuerzas y le dice, hey, tú, y le demuestra la actitud, tú, el esforzado y el valiente, Dios te dice que Él está contigo. Amén. Entonces hoy quiero que entendamos esto. No hay crisis que deba parar tu actitud de esfuerzo para triunfar. Pero lo que nos pasa en la vida es que miramos a nuestro alrededor y las crisis nos bloquean. La crisis matrimonial ya no te deja perdonar. La crisis económica ya no te deja querer por mayores ingresos. La crisis con tus hijos ya no te deja terminar de educarlos. No permitas que la crisis te bloquee. El mundo está en crisis, pero Cristo nos dio la victoria. Amén. Amén. Así que si tú te levantas con una actitud correcta, vas a ver que con las aptitudes que tienes vas a triunfar. Dios no está buscando los mejores talentos, señores. Él es el dueño del talento. Entonces es como que diga, wow, a Dios no diga, wow, qué impresionante. ¿Cómo trabaja? Pero mira, qué habilidad que tiene, ¿qué es? Él se la dio. Y queremos sorprender a Dios con la actitud. Lo que sorprende a Dios es la actitud que nace del pensamiento de tu corazón. Así que podrás ser muy habilidoso, pero si en tu corazón no hay actitud de esfuerzo, no hay actitud de ir más allá de tus fuerzas, no vamos a sobrepasar. Pero yo creo que usted y yo no nacimos para ser del mismo montón, sino que Dios te permitió a ti tener su luz para que tú brilles en medio de la oscuridad, para que influencies en medio de los demás. Ay, pastor, suena eso como que está usted antiguo. Vaya a resolverlo con Dios. Él dijo que nosotros seríamos cabeza y no cola. Ahora, si usted está cómodo, escondido, siendo cola, déjese nomás estar en la cola. Pero su servidor y los que creemos en la palabra, sabemos que Dios nos quiere poner de cabeza, no de cabeza, sino a la cabeza, para brillar la gloria de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree en este lugar? ¿Alguien me debería decir amén? ¡Sí, puedo! Me convence, pastor. Mira, eso, no te dejes por la crisis. Mira ahí mismo Jueces, el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 y mira el verso 1. Jefté, otro hombre que Dios usó. La lista era que se habla del primero, de su aptitud o de su actitud. ¿Qué se le dice? Esforzado y valeroso. ¿Qué hacía Jefté? Yo qué sé. Pero sé que era esforzado y valeroso. ¿Usted qué hace? ¿Qué me importa? Solo muéstrame si es esforzado y valiente. Pastor, si haces malabares, lo felicito. Te esfuerzas, practicas, ¿cuánto entrenas para tirar tus malabares? Entonces creo que vas a ser el mejor. Ahora, mira, sigue leyendo. Dice, era esforzado y valeroso. ¿Y qué dice luego? Era hijo de una mujer ramera. Uy, no, pastor, ni lo llame a servir. Porque seguro tiene una maldición generacional. Hijo de ramera, ramero. ¿Qué nos vamos a meter ahí, pastor? Cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me mostró tan claro que hay gente que se ha dejado estancar por su pasado, y el ingrediente para triunfar con un mal pasado se llama esfuerzo. Si lees la historia de Jefté, lo pusieron a un lado, lo desheredaron, lo sacaron de su familia. Pero cuando son atacados en el pueblo de Israel, se lo llama a él, porque hay algo que no perdió. Perdió el apellido, perdió la herencia, perdió los recursos, pero no perdió la actitud. Una actitud de sacrificio y de esfuerzo fue lo que hizo que lo llamaran y le dijeron,
si ganas la batalla y nos defiendes, te vuelves el caudillo de nosotros. Gana la victoria y se vuelve el jefe de los que un día lo menospreciaron. Y usted me está diciendo, es que mi pasado, es que lo que me hicieron, pastor, usted no sabe lo que me han hecho. Venga un ratito, yo sé lo que le hicieron, pero usted es flojo o esforzado. Es que no sé, y yo tampoco entonces. ¿Cómo me puede ayudar, pastor? Yo no puedo ayudarlo. Póngase usted a hacer algo. Qué serio y duro, ¿verdad? Pero es verdad. Yo le voy a decir algo. Le decía a una pareja que ministraban esta semana, se estaban matando. Y yo dando consejo, hasta que paré un ratito. Le dije, miren, les digo, escuchen mi consejo. Porque de repente todo cambió, era amores y besos y no sé qué. Un ratito, cuidado, están haciendo esto porque yo estoy aquí. Porque yo les digo algo, yo termino esa reunión y me voy a mi casa, me está esperando mi mujer con una sonrisa, me hizo la cena, no veo a mis hijas en no sé cuántas horas, yo de ustedes me voy a olvidar, estoy de aquí. Pero ustedes se me han muerto encima. Ustedes pueden amagar que todo está bien, pero llegan a su casa y usted es el que va a dormir con ella, no yo, le digo. Yo ya escogí a mi mujer, claro que tengo la suegra, pero yo sé cómo se merece. No sé si me explico, mis hermanos. Es el hecho de que a las finales usted recibe el consejo, pero la decisión del sacrificio y el esfuerzo está sobre cada quien. Si usted quiere triunfar porque va de la mano del que se esfuerza, le chispeará algo. Pero yo quiero recordarte que Dios puso su ADN para que tú también seas un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Así que hay que sacudirnos hoy. No permitas que tu pasado te estanque de poder salir adelante. Me apasionan tanto las historias de los que nacieron pobres y son prósperos. ¿Cómo lograron avanzar? De los que no tenían familia, Dios les hace milagro, tienen hijos y ahora tienen un equipo de fútbol ahí. ¿Cómo han salido adelante? Porque Dios ha dejado algo en ti, una actitud correcta para la vida. Amén, casa de fe. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Bien. Otra más, ya vamos cerrando. Primera de Samuel, acompáñame a ver solo un ratito, déjenme unos minutos. Anda aprendiendo, tomando peloteo, Primera de Samuel. Peínate. Los pocos los pelos que te quedan ahí arriba. Primera de Samuel. Vamos a ver. Él es mi hermano, ¿sí saben, verdad? Es mi doble. Primera de Samuel. Vamos a ver. Segunda de Samuel 17:10. Quiero mostrarles este texto. Déjame leer este y ahí cierra conmigo, ¿ya? Dice el verso 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Ojo, aún el valiente con el corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son ¿qué? Esforzados. ¿Son qué, señores? Esforzados. Otra de las claves en la vida para poder salir adelante es con quién te rodeas. Si David tuvo éxito, es que se reunió con gente esforzada. Pero si usted dice, oye, hagamos algo, no, qué pena. Oye, montemos un negocio, ¿tú crees? No, mi Dios me bendice. No. Oye, pero ¿sabe qué? Solucionemos usted. Ay, necesito razón. Te voy a decir algo. No deje de ser amigo de ellos, pero no pase mucho tiempo con ellos. Si usted quiere ser mejor, júntese con los mejores. Usted vende papas, vaya y busque al mejor vendedor de papas que lo influencie. Usted está teniendo problemas en su matrimonio, busque un líder de la casa que le agrade el matrimonio que tiene. Y toque la puerta y le enséñame. Y dígale al hombre, ¿cómo haces para que tengas 2 años y ir soportando a tu mujer? ¿Y él te va a responder? Solo sordo logró soportar tantos años.
Talentos. ¿Cómo hacemos? Si usted se va a comparar con alguien menor a usted, usted se va a sentir grande. Pero ¿quién dijo que eso era de ser grandes? O sentirse grandes. Esto es hasta dónde podemos llegar, hasta dónde va a ir tu alcance. Usted puede decir, ay, Casa de Fe es una bonita iglesia, hace cosas lindas. Pero cuando yo me veo con amigos de iglesias del Perú, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, yo me siento a platicar con ellos. Trato de ver cómo aprendo para poder ser una mejor congregación. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces David tuvo esto porque se juntó con los esforzados y logró hacerlo. Quiero cerrar volviendo a Corintios. Con eso cerramos, que realmente tocó mucho mi corazón. Miren el verso 5. Segunda a los Corintios 8, verso 5 dice: y no como lo esperábamos, ¿sí? El apóstol testificando de la iglesia, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que lo tenía loco al apóstol es que ellos se dieron por decisión propia. No se dieron por obligación, se dieron por gratitud. Y usted que tiene sus relaciones, déjeme enseñarle algo. Si usted quiere ver realmente frutos, dése usted mismo. Pero no sea de los que están sacando sin dar algo, o de los que dan porque te lo sacaron ya a tirabuzón. ¿Me explico? ¿Cuántas veces en la familia logramos sacar un abrazo por rogarlo 10 horas? ¿Cuándo sacamos una ida al cine por rogarlo 3 meses? Dese usted mismo. Usted mismo llévese. Siéntese con sus hijos y diga: ¿a qué jugamos hoy? Amén. Dese. ¿Cuántos quieren ver bendición en los suyos? Tienes que darte a ti mismo por ellos. Jesús se dio por nosotros y cosechó una esposa llamada la iglesia de Cristo. Date en tu matrimonio. Usted me dice: es que yo quisiera tener una mujer mejor de lo que tengo. Dese a ella, dese, entréguese. Usted mismo agárrese y diga: mi amor, aquí me trae, aquí estoy, soy todo tuyo. Amén, Casa de Fe. Amén. Porque cuando nos damos a nosotros mismos, a los demás, entonces viene una cosecha maravillosa. Pero para eso hay que esforzarse, porque somos naturalmente egoístas, perezosos. Entonces hay que darse a uno mismo. Y lo otro está en el verso 11. Mira el verso 11 y dice así: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Todos oyendo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Señores, fácil es dar de lo que no tengo. Fácil. Usted reúne a su familia: mírale, pastor habló y me tocó el corazón. La enseñanza me tocó, muchachos. La próxima semana los llevo al cine. ¿Qué dio? Dígame qué dio. Va en la calle, ve el carro de otro hermano que sale: amor, cuando cierre ese negocio, te voy a comprar ese carro, será tuyo. Y la otra está: ¿qué dio? ¿Qué dio? ¿Qué dio? Nada. Pues el apóstol dice: rapidito, ahorita que ustedes tienen el querer, me lo van haciendo una vez. Conforme a la voluntad de Dios es dar según lo que tú hoy tienes. Usted me puede decir: pastor, es que no los puedo llevar al cine. Entonces no los lleva al cine. Muchachos, hoy vamos a ver la cartelera. Vamos. Lo que usted tiene, ofrezca lo que usted tiene. Me explico, llévelos. Miren, imagínense, estudien los actores. Vean, ¿qué vamos a ver cuando Dios nos dé para ir al cine? Miren, ¿cómo será esta película? ¡Tremenda! ¿Me explico? No esté usted dando de lo que no tiene, porque eso es fácil y no hay sacrificio ni esfuerzo. No
no, es que la prédica me llegó. Yo la otra semana voy al gimnasio. No, corrección. Hoy de aquí sale a correr. Es más, se va corriendo al reino. Y antes de abrir el carro va a hacer sentadillas. Algo va a hacer, me explico. Ya no vamos a vivir más por el querer, sino que vamos nosotros a hacer según tengamos hoy en la mano. Amén, ¿ya saben qué? ¿Cuántos recibimos la palabra en este día? Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Y venga esta vez conmigo. Vamos a cerrar este tiempo. Venga esta vez. Vamos a hacer conforme nosotros podamos tener. Dejemos de querer hacer las cosas y hagámosla de una vez por todas. Amén. Porque siempre salimos desafiados y decimos, no, es que ahora sí las cosas van a cambiar. Es que ya mismo te abrazo. Ya viene. No. Es más, de una vez, si tienes a alguien de confianza, métele un trancón de abrazo ahí. De una vez. Afloja una costilla. Ahí de una vez, aquí oramos por sanidad. Ay, pastor, es que con su palabra, yo soy tan contento, yo quiero abrazar, abrácelos de una vez. Pastor, es que le quiere decir a la muchacha que me gusta, ve y dile, de una vez. Te doy permiso, saca tu teléfono, tú me gustas, salgamos, ahorita. Está contento, me hiciste aquí. Vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero darte muchas gracias por esa palabra, porque creo yo que es el sentir que hay en ti. Tú te sacrificaste, tú lo diste todo, tú mismo te diste, dice una ofrenda para el Padre y la solución para la humanidad. Señor, nosotros queremos sacrificarnos en esta vida y darnos por los nuestros, Señor, porque queremos dejarles un legado y una herencia por lo que obtuvimos, Señor, moral, espiritual, físicamente en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos dejar para mañana lo que hoy queremos hacer. Y no queremos hacer conforme lo que no tengamos. Vamos a hacer conforme lo que hoy tenemos según nuestra capacidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que la crisis no va a poder detenernos de avanzar, porque si hay algo que vas a encontrar en nosotros, va a ser la actitud de esfuerzo y valentía. Padre, declaro que los errores del ayer, que lo que nuestros padres hicieron, que lo que nosotros cometimos, no nos va a frenar de poder encontrar tus propósitos, porque vas a encontrar en nosotros esfuerzo y valentía. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tómese un tiempo y diga, yo me voy a sacrificar, Señor. Y yo me voy a esforzar. Señor, voy a ir más allá de mis fuerzas. O sea, a lo mejor se ha esforzado, ha hecho según sus fuerzas, pero tu matrimonio demanda ir más allá de tus fuerzas. Tus hijos demandan ir más allá de tus fuerzas. Esos discípulos demandan ir más allá de tus fuerzas. Y más allá de tus fuerzas es caminar de la mano de Dios con las fuerzas de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te bendecimos. Si puedes levantar tus manos, recibe lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Padre, hoy tú nos capacitas, renuevas nuestras fuerzas, nos das las manos para seguir, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy, Señor. Aún en nuestra debilidad, tu poder se perfecciona en nosotros, Señor. No estamos solos, Señor. Salimos de aquí agarrados de tu mano, dándote muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu. Siga ahí conmigo en oración. Esos son momentos más importantes del servicio. Todos orando. Hay gente que está aquí hace unos domingos con nosotros, o hoy estás a lo mejor por primera vez en este lugar.